Bueno, retomamos entonces el tema de PowerPoint. Cuando nosotros creamos y decidimos crear el gráfico desde... Bueno, Joel, no hay problema, gracias. Cuando nosotros creamos el gráfico desde el punto de vista de PowerPoint, vamos a tener esta posibilidad de poder trabajar sobre el gráfico desde este lugar, ¿sí? Fíjense que vamos a poder cambiar los formatos y demás. Si ustedes ya tienen cargado en Excel el gráfico, no vuelvan a crear un gráfico el PowerPoint. Hagan directamente, copien y peguen y listo, ¿sí? En todo caso, vayan modificándolo en Excel y después lo traen a PowerPoint en definitivo. Porque van a perder tiempo en hacer los dos. O lo hacen en Excel y listo, o lo hacen en PowerPoint. Pero no lo hagan los dos, sino que en uno ya directamente háganlo en Excel, que me parece que es lo más adecuado, y después vos copias ese gráfico y lo traes a PowerPoint. ¿Sí? Es muy sencillo, no es que es algo Profe, que perdón, ¿qué cambia. estamos ¿Sí, viendo? Fer? ¿PowerPoint ahora? Sí, así es, Fer. Sí. Perfecto. Un segundito. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Ya les conviene crearlo el Excel y traerlo. Sin embargo, PowerPoint tiene la función que ustedes pueden también, son las mismas funciones de Excel, las trae a PowerPoint, es exactamente lo mismo trabajar con. También pueden insertar, por ejemplo, un hipervínculo, cuadros de texto, ¿sí? Números de diapositivas, símbolos, videos y audio, ¿sí? Un audio también pueden agregar, ¿está? Entonces, todo esto es lo que nos permite insertar PowerPoint, ¿sí? O sea, con lo cual nosotros podemos trabajar. Una vez que nosotros completamos la primera diapositiva y queremos crear otra, hay dos maneras. Esperen, antes de seguir con eso, les quiero mostrar los diseños que tenemos de diapositivas y entendemos un poco la cuestión. Cuando vamos a diseño, nosotros en diseños vamos a tener ya la posibilidad de elegir los temas que son el formato que va a tener cada una de estas diapositivas. Fíjense que acá nosotros tenemos las opciones, pero tenemos pocas opciones, no hay muchas. Fíjense que yo a medida que voy cambiando, ¿sí? Se va a ir modificando la diapositiva, ¿sí? Bueno, acá hay dos cuestiones. Ustedes lo pueden hacer al principio, como lo estoy haciendo yo, ya eligiendo la diapositiva. Fíjense que, por ejemplo, para este gráfico, cómo quedaría esta diapositiva, quedaría genial. Lo voy a dejar así. Y ustedes pueden elegir este diseño, pueden elegir los colores, ¿sí? Que va a haber en cada una de las diapositivas, ¿sí? Puedo elegir la fuente, puedo elegir los efectos, ¿sí? Que yo puedo llegar a tener en cada una de las diapositivas si tengo algún gráfico o algo. Bien, y también, bueno, el estilo del fondo que yo puedo elegir, ¿sí? Bueno, todo esto lo van a trabajar desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Entonces, cuando yo cree, o mejor dicho, cuando yo quiera agregar otra diapositiva, hay dos cuestiones. Yo puedo directamente poner nueva diapositiva, ¿sí? Vamos a hacer clic sobre la nueva diapositiva y se va a crear una diapositiva con el formato anterior que yo hice, ¿sí? También puede hacer clic sobre la parte de abajo del cuadradito de nueva diapositiva y les va a aparecer lo que yo les comentaba de esto de ver el diseño de la diapositiva, ¿sí? Y así ustedes pueden ir creando. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener un diseño diferente, ¿sí? En cada una de las diapositivas? Selecciono la diapositiva y fíjense ¿qué es lo que sucede? Se modifica toda la diapositiva. Esto es lo mismo que cuando vimos en sección en Word, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que nosotros teníamos que cambiar de sección para poder cambiar
la hoja paisada y la hoja horizontal. Acá funciona de la misma manera. Fíjense que en la parte de diapositiva inicio dice algo que dice sección. Y ponemos agregar sección. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la sección, nos va a aparecer ya directamente que estas 3 diapositivas tienen la misma sección. Si vamos a agregar otra vez sección, fíjese que ya se modifica. Sección sin título y sección sin título. Vamos a poner un título para ver. Bueno, Profe, después al final de la clase le puedo hacer una consulta. sí, Fer, no hay problema. Gracias. Fíjense que nosotros tenemos secciones. Ahora vamos a ver qué pasa si yo modifico uno de los diseños. Fíjense que yo lo modifico y no se cambian las otras secciones. ¿Sí? Bueno, ténganlo en cuenta también porque esto es lo que también vamos a tener en cuenta si nosotros queremos crear o varios trabajos prácticos en un solo archivo, porque a veces pasa eso también. ¿Sí? Capaz que yo quiero hacer como 2 presentaciones diferentes o sea, porque son 2 temas diferentes, vamos a suponer, y lo queremos englobar todo en un PowerPoint, porque también sucede estas cuestiones que capaz que yo tengo que hacer una exposición y no puedo ir cambiando de archivo, ¿sí? O sea, sacando un archivo, poniendo otro archivo, es como que queda un poco desprolijo. Es algo normal, pero capaz que yo, teniendo todo un archivo, termino con una presentación y ya automáticamente paso a la otra presentación nueva, ¿sí? Sin necesidad de sacar el archivo y volver a crear uno nuevo. Eso es importante, ¿sí? Es importante porque también me da una prolijidad diferente a la hora de exponer. Entonces, viéndolo desde este lado, nosotros tenemos la posibilidad entonces de crear nuevas diapositivas y ir cambiando la sección, ¿sí? No voy a hablar sobre los cuadros de texto, ¿sí? Porque ya lo vimos en el Word, ¿sí? Pero en cada cuadro de texto que ustedes tengan, ¿sí? Perdón. Ustedes van a tener la posibilidad de poner un formato, ¿sí? Bueno, todo esto son cosas que ustedes van a manejar según lo que les guste o no les guste. Todo esto ya es una cuestión visual que no nos vamos a detener. Bien, una vez que nosotros tenemos la diapositiva armada y que ya sabemos qué es lo que vamos a cargar y demás, empieza la etapa un poco más fluida y un poco más dinámica, que es la de empezar a trabajar con las transiciones que va a tener cada una de estas diapositivas. Cuando yo haga la exposición de estas diapositivas, cada una de esas diapositivas van a ir sucediéndose en un transcurso de tiempo o lo voy a ir pasando yo. O sea, cada diapositiva se va a ir pasando uno a uno. Bien, Eugen, yo ese no lo conozco, después los voy a googlear, ¿sí? Yo había sugerido Canvas y Prezi. ¿Eso que es un programa es, Euge? No. ¿A qué sería como la herramienta general? Ok. Ok, ok, ahí está, Euge, ahora sí te entendí. Sí, exacto, digo, esa herramienta también se puede llegar a utilizar eh, para trabajar. La idea es como, insisto en esta cuestión, la idea es que en las presentaciones nosotros tratemos de estar simplemente concentrados en la presentación y que podamos hacer estas transiciones
ya preestablecidas, ¿sí? Por eso cuando yo voy a la parte de transiciones o a la solapa de transiciones, yo voy a tener la posibilidad de elegir cómo cada una de esas diapositivas van a pasarse, ¿sí? ¿Cuál va a ser el formato? Y fíjense que ustedes tienen acá un montón de formatos que pueden elegirse. Y acá es lo que yo les quería decir cuando quizás ustedes quieren hacer un video de fotos, que quizás no conocen ningún editor de fotos y demás, pero tienen todas las fotos, lo pueden hacer también con PowerPoint, ¿sí? Porque en definitiva, PowerPoint es una sucesión de diapositivas, y un video, ¿qué es? Es una sucesión de fotos. Nada más que como son fotos tan continuadas, se hacen video, ¿sí? Pero un video no es más que fotos vistos de una manera rápida que parece un video. Entonces, también pueden hacer fotos, pueden hacer un video de fotos, cargan todas las fotos en cada diapositiva y ustedes le van eligiendo cada una de las transiciones, ¿sí? Fíjense que a medida que yo voy mostrando, va viendo cómo cómo va a realizar esta transición, ¿sí? ¿Sí? Están viendo cómo de la primera diapositiva pasamos a la segunda dependiendo de lo que nosotros vayamos tocando, barras, formas, ¿sí? Como las diapositivas son iguales, no va a haber tanta diferencia. En este caso, fíjense que sí hay diferencia, ¿sí? Porque pasamos de un color al otro, ¿sí? Entonces, todo esto ustedes lo pueden elegir. Esto va a estar puesto en cada una de las diapositivas que ustedes tengan, y va a quedar ya seleccionado. ¿Cómo darse cuenta si una diapositiva tiene una transición? Bueno, fíjense que donde está el número 1 de la diapositiva, del número de diapositiva, abajo aparece una estrellita como corriendo, ¿sí? Bueno, eso significa, o volando, mejor dicho, eso significa que esa diapositiva puntualmente tiene una transición, ¿sí? O sea, tiene puesta una animación. Si yo hago clic sobre esa flechita, me va a mostrar qué transición tiene esa diapositiva, ¿sí? Bueno, una vez que yo ya tengo esta cuestión, yo ahora lo que tengo que ver es cómo se van a pasar esas diapositivas, ¿sí? Esa parte se llama intervalos, ¿sí? Y fíjense que está en la parte derecha. En la parte de derecha nos va a figurar algo que dice intervalos y que ahí ustedes van a poder elegir. Fíjense, un sonido, ¿sí? No creo que escuchen el sonido, pero yo cuando le haga la presentación se los voy a mostrar para que vean. Recuerden que cada vez que usted selecciona la diapositiva es donde se va a aplicar el sonido, ¿sí? Yo el sonido lo estoy escuchando, ustedes no lo llegan a escuchar, ¿no? Ahora. No, profe. Bien, bueno, yo ahora cuando haga la presentación van a ver. Yo ahora seleccioné para la primera diapositiva martillo. Para la segunda diapositiva vamos a ponerle, no, explosión no, vamos a ponerle, vamos a poner voltaje y para la tercera le vamos a poner, no sé, láser. A su vez, estos sonidos también me va a figurar es cuánto es lo que dure esa transición, ¿sí? Y acá me figura un segundo. Acá me va a figurar, me va a decir cuánto quiero que dure esa transición. Un segundo más, bueno, fíjense que del primero al segundo pasa a 3:40, ¿sí? Y a la tercera pasa a 1:50. Todo esto yo lo puedo modificar, ¿sí? La duración lo que significa es cuánto dura en pasarse una diapositiva, esta transición de pasarse a una diapositiva. No cuánto dura la diapositiva en pasar, ¿sí? Digo, hay dos etapas. Una cosa es la transición, que es el pasaje de una diapositiva a otra diapositiva, y otra cosa es el momento en que sucede o empieza la transición.
¿Cuándo empieza la transición? O sea, ¿cuándo paso de una diapositiva a otra? De dos maneras. Fíjense que dentro de la parte de intervalos hay algo que dice avanzar a la diapositiva. Y hay dos opciones. Al hacer clic con el mouse, automáticamente yo hago clic y pasa, o sea, es manual. Y si no, después me da segundos, ¿sí? Bueno, a ver. Que yo ponga tiempo de lo que dura en la diapositiva me evita poder tener que prestar atención a mover la diapositiva. O sea, estar libre de poder hacer las transiciones manualmente. Pero me limita el hecho de hablar, porque si yo, por ejemplo, acá le pongo 3 segundos, vamos a ponerle 3 segundos, yo voy a tener que hablar 3 segundos. Al tercer segundo la diapositiva pasa automáticamente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. En la segunda opción le vamos a poner, por ejemplo, 10 segundos y la tercera le vamos a poner 5 segundos. Estos intervalos van a pasar, o sea, cuando yo arranque con la presentación voy a tener 3 segundos para la primera diapositiva y va a pasarse. En la segunda voy a tener 10 segundos y así, ¿sí? Esto ya está automáticamente determinado y va a pasar automáticamente. Si vamos a animaciones, las animaciones, esperen que quiero ver. Bueno, ahora veo si recuerdo, porque me parece que las animaciones bueno, ahora las veo. Ahora las veo. Una vez que yo ya tengo seleccionado, bueno, de lo que voy a utilizar cada uno, vamos a ir a la parte de vista, ¿sí? Que es la última parte. La parte de vista es lo mismo que Word, que vimos en Word, que es mirar, es ver cómo yo quiero ver estas diapositivas, ¿sí? Fíjense que yo voy cambiando, no quería llegar a esta etapa, esperen. Uy. Esperen, que se me cerró. Eh, Voy a abrir otro. Ahí les abrí otro. En la parte de vista ustedes tienen la posibilidad de, bueno, de ver de diferentes tipos de maneras las diapositivas, ¿sí? De que ustedes fueron haciendo acá. La última manera, lo último que vamos a ver de PowerPoint va a ser la forma en que yo realice una presentación, ¿sí? Bien, cuando yo estoy en la parte de presentación con diapositivas, esperen que les voy a poner un poco acá de transiciones porque esto es un trabajo que hice yo y no suelo utilizar las transiciones. Esperen que les voy a agregar algún sonido y les voy a poner 3 segundos como habíamos quedado con la otra. Entonces, ahora lo vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo empiezo con una presentación. Cuando yo voy a presentación con diapositivas, fíjense que ustedes tienen varias opciones. Vamos a empezar por algo importante que muchos no conocen, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo sepan hacer porque es necesario conocer. Cuando yo hago una presentación, lo hago generalmente desde una computadora, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una computadora donde yo
tengo el archivo que voy a hacer una presentación. Si nosotros estuviéramos en un aula práctica, a los alumnos, a mis alumnos, yo lo que hago es darles directamente una notebook, un proyector, y que ellos se encarguen de hacer toda la conexión, la presentación y demás, ¿sí? Como hoy estamos de manera virtual, se los complica, es muy difícil explicar esta etapa y que lo pongan en práctica, pero yo lo que les quiero comentar es cómo funciona el tema de las presentaciones, porque es algo importante. Todas las computadoras hoy básicamente tienen una conexión o una salida que se conoce como HDMI, ¿sí? No sé si alguna vez lo escucharon hablar, ¿sí? El HDMI básicamente es una conexión de video, de audio y video, que, bien, perfecto, Euge, que significa que estamos transfiriendo imágenes en alta calidad, ¿sí? Por eso se lo conoce como HDMI, ¿sí? Es un cable que me Ese lo uso permite... yo para cosas, profe. El HDMI acá lo usamos nosotros mucho para enchufar lo que es la Play o el equipo de música a la tele, mediante el Perfecto, HDMI. exactamente. El cable HDMI lo que transmite es audio y video, ¿sí? Transmite los dos tipos de acciones, ¿sí? O sea, audio y video, los dos juntos transmite. Antes, nosotros teníamos un cable conocido como VGA, que en las computadoras de escritorios se iba conectado al monitor. Pero esos VGA, y quizás todavía en algunas teles sigue existiendo ese tipo de conector, pero ese tipo de conector lo único que transmitía es video, no audio. O sea, el audio salía por otro lado, ¿sí? Hoy en día con estos HDMI transmiten no solamente el video, sino que también el audio. Todo se transmite por ese lugar. Cuando yo hago la presentación en una computadora, o mejor dicho, en un proyector, ¿sí? Saben lo que es un proyector, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Esperen un Sí, segundo. profe. Bueno, ahora les quiero mostrar algo ya que tengo un proyector acá. Un segundito. Ya que lo podemos hacer un poco práctico, esperen que saco el fondo. Así se ve bien. Bueno, por ejemplo, esto lo que yo les estoy mostrando ahora es un proyector, ¿sí? El proyector lo que hace básicamente es... esperen que me aleje un poco más, así se ve mejor. El proyector lo que hace básicamente es reproducir, ¿sí? Lo que yo les voy a dar la información al proyector en una calidad superior y en una mayor cantidad de pulgadas, ¿sí? La tele, por ejemplo, que nosotros tenemos, tiene 42 pulgadas. El proyector, para que se dé una idea, creo que llega hasta 70 pulgadas, ¿sí? Es como cuando nosotros vamos al cine, tenemos como una luz que se proyecta. Bueno, esto es un proyector. Este proyector tiene que ir conectado a una computadora o a un otro equipo que le diga qué es lo que tiene que reproducir. Estos proyectores que son nuevos, que son los más nuevos, tienen un montón de fichas atrás, ¿sí? Lo están viendo, ¿no? Bien. Estos fichas que ustedes tienen atrás, que tienen un montón, hay uno de todos los que están acá en el fondo, del lado de atrás, que es el HDMI, y que lo señala acá, ¿sí? HDMI. Este proyector lo que hace, obviamente, es emitir videos. Entonces, el monitor recibe información ¿de quién? De, por ejemplo, de una computadora que le está mandando al proyector una imagen, ¿sí? Entonces, acá tenemos que el monitor ingresa imagen
y que la computadora emite la imagen. ¿Sí? Vuelvo con esta cuestión. Lo que hace la computadora, ¿sí?, es emitir emitir una imagen y un sonido, y el proyector es quien lo recibe. ¿Cómo lo recibe? A través de ese cable HDMI que yo les mencioné que va conectado ahí atrás. Yo acá tengo uno para que ustedes lo vean, ¿sí? Cómo va enchufado y cómo se tiene que enchufar un proyector. Hoy prácticamente las notebooks, todas las notebooks hoy prácticamente vienen con HDMI seguro. Ya ni siquiera vienen con VGA, ¿sí? Es más, creo que la mía ni siquiera ya tiene VGA, solamente tiene HDMI, ¿sí? Porque es el universal, es el canal universal que nosotros Yo tenemos. la que tengo, profe, tiene HDMI y VGA tiene, la Bueno, notebook. por eso le digo, ya hoy las notebooks actuales ya prácticamente no vienen con VGA, solamente vienen con HDMI. VGA, para que se den cuenta, es el que tiene los pin, ¿sí?, de color azul. Son todos pin que son chiquititos y que van conectados ahí. Pero ¿qué pasa? Si ustedes conectan un VGA acá, el video lo van a ver, pero el sonido lo van a tener que reproducir por otro lugar, ¿sí? No, este proyector se da la casualidad que tiene sonido, ¿sí? O sea, el proyector tiene sonido. Pero ¿qué pasa? Ese sonido no va a salir en el proyector, sino que va a salir en la computadora, porque a lo que le está llegando al proyector es solamente video, ¿sí? ¿Cuándo conecto el VGA? Cuando conecto HDMI, le va a llegar al proyector el audio y el video. Por ende, el proyector va a poder reproducir los dos. Se da la casualidad que este proyector tiene parlante, entonces va a salir, pero si el proyector no tiene parlantes, no va a salir el sonido, va a salir desde la computadora. Bueno, entonces, cuando yo conecto un HDMI a la computadora, lo que va a suceder es que la computadora voy a tener que configurarla de tal manera para que esa imagen salga en el proyector. Los que tienen notebook o los que tienen, sí, generalmente son los que tienen notebook, tienen un simbolito en la computadora que es como hay varios simbolitos en el teclado, pero hay uno que parece como que son varias pantallas, que te da la posibilidad de poder elegir cómo quiero que salga esa pantalla. Yo voy a ver si lo puedo hacer acá. Espérenme un segundito que ahí conecté el HDMI. Bien, voy a ver si puedo mostrarle cómo aparece, cuáles son las opciones que aparecen. ¿Sí? Insisto, si nosotros estuviéramos en la práctica o en el aula, la exposición, sin tener la cuestión de cerrar uno, abrir la otra y demás. Para que entiendan, se divide la pantalla en dos. ¿Sí? Se divide la pantalla en dos y se independizan esas pantallas y ustedes pueden trabajar con las dos pantallas. Es muy difícil explicárselo así, ¿sí? Yo lo único que les digo es, si ustedes tienen la posibilidad de practicar, practiquen y fíjense en lo siguiente. Vieron que cuando ustedes están en la computadora, en la notebook, y tienen la pantalla, si ustedes el mouse lo llevan de un lado para el otro, el mouse termina cuando termina la pantalla. Cuando ustedes ponen a ampliar, lo que va a suceder es que ese mouse va a seguir corriéndose y va a ir hasta la otra pantalla. ¿Sí? O sea, el mouse va a continuar la pantalla. ¿Sí? Se va a seguir continuando de pantalla a pantalla el mouse. Entonces ahí ustedes pueden jugar. Si ustedes quieren reproducir, por ejemplo, este PowerPoint, lo que van a tener que hacer, ¿sí?, es arrastrarlo a la otra imagen. ¿Sí? Es una lástima que no puedan ver, pero yo ahora estoy viendo el PowerPoint en mi segunda pantalla, no en mi pantalla principal. ¿Sí? Entonces yo individualizo la presentación. Dicho esto y explicado antes de que termine el PowerPoint, perdón, el tiempo, y nos sumamos a uno más cortito, quiero que vean una cosa. Fíjense que donde
Espera, aquí quiero ver si ustedes siguen viendo lo mismo. Están viendo el PowerPoint, ¿no? ¿Cómo, profe? Están viendo el PowerPoint, digo. Le estoy presentando el PowerPoint, ¿no? Sí, sí, profe, se ve, se ve. Bien. Bueno, donde dice monitores, fíjense qué es lo que ocurre. Yo voy a sacar el HDMI. Y fíjense qué es lo que ocurre en la parte de monitores. Dice resolución. Bueno, yo acá elijo, no importa, después es usted, lo eligen ustedes. Y fíjense que dice mostrar en... y está en gris. ¿Sí? Está bloqueado, yo no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque a mí lo que me está preguntando PowerPoint es ¿dónde lo querés reproducir? Y como yo tengo solamente tengo puesta la notebook, no voy a poder elegir nada porque es solamente la notebook. Ahora, si yo conecto el HDMI en la compu, fíjense que ahora se va a habilitar la opción y me va a decir, y me va a preguntar, ¿dónde querés que se muestre? ¿En el monitor principal o en el monitor 2, que es el proyector o que es la tele, dependiendo de lo que ustedes tengan instalado? ¿Sí? Fíjense cómo ahí ya me pregunta dónde. Tengan cuidado con esto porque si ustedes ponen el HDMI, se corta y volvemos a arrancar. ¿Sí?